Contamos con la presencia de Axel Christensen. Axel es director de estrategia de inversiones para todo lo que es Latinoamérica y lo que es Iberoamérica. Axel ya nos conocemos hace tiempo y la idea es que hoy nos dé un pequeño pantallazo un poco de lo que pasó el año pasado en términos de activos financieros, por supuesto con la situación del COVID, cómo vamos este año y qué es lo que ve hoy un asset manager como BlackRock como oportunidad, como regiones, qué está pasando en el mundo, ¿no? Así que bueno, Axel, bienvenido y bueno, yo creo que podemos empezar con la presentación. Perfecto, muchas gracias, Mauricio, por la invitación y muchas gracias a los que se conectan hoy. Si me permites, voy a pasar a algo bastante más interesante que mi cara, que es la presentación. Como tú señalabas, la idea es un poco comenzar a esta primera parte, compartiendo con ustedes la visión global que traemos desde el equipo de investigación, de estrategia, de inversiones, que está bajo el paraguas del BlackRock Investment Institute. Quiero darle quizás un cariz particular, Mauricio, dándole mayor énfasis a los temas relacionados con América Latina, que creo que van a ser más relevantes para la audiencia. Y después, bueno, la idea es que, digamos, después lleguemos un poquito a una conversación con las preguntas que podamos recibir de la audiencia, ¿no? Entonces, si les parece, vamos sobre, digamos, un poco los temas, pero antes de los temas que creemos que son centrales como para entender qué está ocurriendo en los mercados, qué está moviendo, ¿no es cierto?, flujos de una categoría de activos hacia otra. Bien vale la pena un poco revisar lo que ha sido el desempeño de este año, las barras de color naranjo en esta ocasión, con lo que fue el desempeño del 2020. El 2020 creo que a todos nos va a quedar grabado en la cabeza como un año sumamente difícil, muy duro en lo particular, con nuestras familias, quizás por ahí con el trabajo. Ciertamente en los países, en América Latina, todavía se hace sentir con bastante, digamos, crudeza la situación de crisis de la pandemia. Sin embargo, si miramos, en este caso las barras de color rojo, vamos a notar que en general el desempeño de los activos financieros no estuvo del todo mal. De hecho, hay más barras en el terreno positivo que negativo. Tenemos, por ejemplo, como algunas materias primas o activos, digamos, o metales preciosos como el oro, anduvieron por encima del 20%. Después tuvimos varios mercados accionarios con un buen desempeño, emergentes, Estados Unidos. Y quizás una de las preguntas que más he recibido, Mauricio, sobre todo a fines del año pasado, comienzo ¿cómo lograron desacoplarse los mercados financieros de lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en el planeta, ¿no?, de esta pandemia que causaba tantos estragos, ¿no? Y la verdad que, digamos, creo que la mejor respuesta para entender esto, que no es algo tan diferente a lo que uno observaba, digamos, en el pasado, como dice, es los inversionistas en los mercados tendemos a mirar hacia adelante. No nos centramos al momento de fijar precios en lo que está ocurriendo en el hoy. De hecho, muchas veces la información que conocemos en el presente ya está haciendo referencia a algo que ya ocurrió. Ni siquiera a veces nos fijamos de sobremanera en lo que está ocurriendo en el futuro más inmediato. Entonces, ¿qué pasó? Que, en primer lugar, por el impulso que recibió la economía global, ciertamente no de manera uniforme, más acentuado en algunos países que otros, pero un gran impulso, tanto bancos centrales como fueron los gobiernos, digamos, permitió, ¿no es cierto?, que de alguna manera pudiésemos como inversionistas empezar a mirar un poquito más allá, no solamente del precipicio hacia abajo. Digamos, al poco andar empezamos a recibir un poco de mejores noticias a partir de vacunas, ¿no? Y eso permitió que empezásemos ya a fijar la vista en lo que era el proceso de salida, ¿no?, el 2021,
que es lo que está ocurriendo para una gran mayoría de las economías desarrolladas al menos. Entonces, eso es muy importante. Y al momento de ahora contrastar lo que está ocurriendo hoy, vas a ver que las barras de color naranjo mucho más mezclado. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lo mismo. Los inversionistas ya no nos estamos fijando exclusivamente en el proceso de salida de la pandemia. Estamos mirando qué va a ocurrir en el mundo post-pandemia. ¿Qué va a ocurrir con los tipos de interés? Con el nivel de deuda de los gobiernos, la inflación. Eso, de alguna manera, está entrando en escena y explica por qué. A modo de ejemplo, aquí si ven el bono de tesoro de 10 años, es probablemente uno de los mejores ejemplos, rentó más del 10% el año pasado, las tasas caen, ¿no? Los precios de los bonos subieron, y este año va en negativo a algo cercano al 4%. Entonces, en ese sentido, creo que es importante tener presente siempre que al momento de entender un poco qué es lo que está moviendo el mercado, está fijando la visión más adelante y no en el presente. Mauricio. Fíjate, Axel, que los dos instrumentos que por lo que muestra tu gráfico peor performance tienen este año son los dos instrumentos que de alguna manera eran el resguardo al año pasado frente a la crisis, ¿no? Que es el oro y el bono del Tesoro americano de 10 años. Exactamente. Este año son los dos grandes perdedores, ¿no? Claro, porque el año pasado cumplieron muy bien ese rol de ser un lugar de refugio, y este año lo que han querido hacer los inversionistas es más bien posicionarse, en primer lugar, en sectores que tienen mayor sensibilidad al proceso digamos, de reapertura económica, los sectores más cíclicos. De hecho, incluso eso lo hemos podido constatar entre sectores. En la renta variable, el año pasado, tecnología muy bien, el Nasdaq estuvo por encima del 40% de rendimiento. Este año, si bien todavía en terreno positivo, le ha costado más. ¿Y por qué? Porque, digamos, esa característica de resiliencia que como inversionista fue muy deseada el año pasado, de alguna manera le juega en contra porque no tiene tanta ciclicidad como el sector financiero, por ejemplo, o sectores de materias primas. Entonces, esa rotación entre sectores también está dando cuenta de cómo estamos dejando un poco atrás eso defensivo, eso resiliente que funcionó muy bien el año pasado, y empezando a dar espacio a, digamos, sectores que están más sincronizados con el proceso de reapertura económica. Entonces, si te parece, Mauricio, vamos a la siguiente lámina un poco a compartir con ustedes 4 ideas, 4 temas que creemos que van a ser clave, que todo inversionista tiene que pues entender y sobre todo conocer cómo se conecta eso respecto a sus decisiones de inversión. Aquí están, digamos, enumerados, digamos, los menciono brevemente porque a continuación traigo algunas láminas, Mauricio, en la presentación como para entrar un poquito más en detalle. Pongo en primer lugar la vacuna de crecimiento. Los mercados, es cierto, miran hacia adelante, pero hay un factor de riesgo. No tenemos certeza plena de que la vacuna nos va a llevar a todos, digamos, fuera de esta pesadilla que sigue el COVID. Todavía hay incertidumbre. Estamos viendo, por ejemplo, cómo incluso en países que van avanzados en el desarrollo de las vacunas, se han producido algunos frenos, preguntas, esto de ¿no es cierto?, de la efectividad o de algunos efectos colaterales que puede venir. Entonces, ciertamente queremos tener muy presente qué está ocurriendo en ese frente. Lo segundo, lo comentaba, hemos visto una tremenda respuesta de los bancos centrales, de los gobiernos. Eso ciertamente ha ayudado a que la recuperación sea más rápida, pero también, digamos, hay que tener muy presente cuáles son las consecuencias. Por un lado, el nivel de deuda que están, ¿no es cierto?, sumando los países para pagar a todos estos programas de ayuda, empieza a prender algunas luces acá en los Estados Unidos, pero notoriamente más en algunos países de América Latina. Vamos a ver también el tema de inflación, cómo se ha ido posicionando, algo que al menos en gran parte de los países desarrollados se da por muerta. La inflación está haciendo una reaparición. Vamos a hablar de China, ciertamente, qué rol tiene en ser, por un lado, un actor cada vez más relevante en este nuevo esquema de globalización que estamos viendo
incluso antes de la pandemia, con la guerra comercial en Estados Unidos, qué consecuencias creemos que eso trae al momento de pensar de posicionamiento de una cartera diversificada geográficamente. Y finalmente, un punto que creo que es cada vez más relevante, lo vemos nosotros en BlackRock por las preguntas que nos hacen nuestros clientes, pero la prueba más dura es flujos. ¿Cuántos flujos están yendo a fondos que traen estrategias explícitas que consideran sustentabilidad? Y vamos a ver de cómo podemos hablar de un punto de inflexión bien importante para entender por qué estos flujos han subido tan importantemente. Entonces, el primer tema, ¿no? es entender la relación que hay con todo lo que origina la crisis, ¿no? Todo el problema de contagios, de muertes, de todo lo que empuja a los países a tener que frenar sus economías. Mientras no se podía desarrollar una vacuna, la única manera de contener digamos, un nivel de fallecimiento que hubiese sido intolerable, digamos, fue literalmente entrar a un estado de hibernación, el lockdown, la cuarentena, como quieran llamarlo. Esto sabemos de la historia que además se presenta por oleadas, se aplican cuarentenas por diversas razones, entre otras cosas, aquí en América Latina, digamos, es muy evidente, la gente, a pesar de que las autoridades querían imponer, ¿no?, restricciones al movimiento, muchas personas tienen que salir a trabajar porque si no, de otra manera no pueden poner, ¿no es cierto?, alimentos en la mesa de sus hogares. Entonces, se observan, ¿no?, estos picos y valles en cuanto a la evolución de casos. En el momento en que ya empezamos a contar con vacunas, vemos un proceso de vacunación que empieza a tomar diferencias dependiendo de dónde se desarrolla la vacuna, incluso qué tan eficientes fueron en la negociación de contratos con los laboratorios. Vemos ahí cómo el Reino Unido, como Estados Unidos, en un comienzo, digamos, quizás más lento o no tan diferente a lo que se observaba en Europa, y al poco andar Europa se queda atrás precisamente por dificultades de contar con suministros. No incluye acá, pero la mayoría de los países emergentes y América Latina, salvo algunas pocas excepciones, no es muy diferente. Ha sido muy lento el acceso a vacunas y su proceso, digamos, de implementación, ¿no?, del proceso de inmunización en nuestra región. Ahora, esto es muy relevante porque nos va a ayudar a explicar la parte de más abajo. En BlackRock, digamos, y esto es información que ustedes pueden consultar en nuestra página web, nuestro equipo de investigación económica tiene indicadores que proyectan crecimiento económico hacia adelante. Podemos ver ahí crecimientos de Estados Unidos, Europa, Japón, que quiero que noten de alguna manera que son crecimientos todos por encima del crecimiento que traían previo a la pandemia. O sea, hay un efecto ahí ciertamente de recuperación frente a la caída que trajo consigo la pandemia. Eso probablemente más adelante se vuelva a estabilizar y converja como en los crecimientos un poquito antes. Incluida China ahí también en el PMI, lo mismo. Vemos un repunte producto de la reapertura. Entonces, al momento de analizar, ¿no?, hacia qué regiones quiero dirigir la inversión, ciertamente va a haber una relación muy importante, cuán avanzados van en el camino de salida, y cómo eso se traduce en perspectivas de crecimiento y cuándo, ¿no? O sea, Estados Unidos más fuerte, Europa probablemente por esta implementación más lenta, más tardía de vacunas, recién hacia finales de año probablemente va a estar logrando el nivel de actividad que por cierto China ya lo logró, digamos, el año pasado. Ellos, interesantemente, Mauricio, sin contar con un proceso de vacunación demasiado activo, de hecho, estaría por debajo en Europa en este momento, hicieron muy buena labor en China en la primera fase, en contener el virus. Por ahí el régimen autoritario, el uso de algunas herramientas de control social les ayudó a rápidamente aislar los casos y se recuerdan a comienzos, todos los casos se concentraron en China y estaban en los primeros lugares. Hoy está probablemente la parte más abajo de las tablas de contagios, precisamente por esa efectividad que les permite ahora no estar tan dependientes del proceso de vacunación para que su economía se vuelva a abrir. No es el caso de otros países, ciertamente Europa, no es el caso de América Latina, donde
la informalidad económica y otros, digamos, la falta de apoyo por parte de la política económica a los grupos más vulnerables ha hecho mucho más difícil, digamos, enfocarse en políticas de contención. No sé si tienes alguna pregunta con respecto a esto, Mauricio. Pregunta, Axel, que me parece interesante, pero que viene con tu próximo slide, que habla un poco de inflación en Estados Unidos, habla un poco de suba o no de tasas, de tasa real americana, porque y el próximo slide creo que es muy interesante. Hoy hablamos de que no hay inflación, pero en el día a día el que vive acá lo vive, o sea, el que vive en Estados Unidos se da cuenta que las cosas están más caras en muchos aspectos, desde real estate hasta temas del día a día. Y creo que efectivamente ahí creo que es un punto que puedes tocar, porque por un lado ves una Fed que dice que no va a tocar tasas, y por otro lado es un mercado que pareciera, a través del tema de índice de precios, como el tema de lo que están cayendo los bonos o subiendo las tasas, que sí ve una suba de tasas. Entonces hay una pequeña divergencia que justamente tengo una pregunta muy interesante en base a eso, ¿no? Vamos sobre eso y me voy a apoyar precisamente en la siguiente lámina. Quizás antes de hablar específicamente de qué estamos viendo los tipos de interés, quizás un pie atrás para entender algo que está ayudando a que la salida de esta crisis sea más rápida, y también que explica por qué los daños permanentes van a ser mucho más limitados de lo que podríamos, digamos, de lo que observamos al momento de analizar la crisis financiera de un poco más de una década atrás. O sea, de acuerdo al cálculo de nuestro equipo de investigación, muy similares a los que acaba de dar cuenta el Fondo Monetario en su informe de la semana pasada. Si comparamos el efecto acumulado de esta crisis, de lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Comparado con la crisis financiera, por ahí, digamos, va a ser una fracción, un cuarto, un 25% del daño acumulado. Y al mismo tiempo, y esto es importante, la respuesta de política económica, tanto por el lado monetario, pero sobre todo por la parte fiscal, ¿no?, ha sido un múltiplo, ha sido 4 veces lo que aplicaron los gobiernos para esa misma crisis atrás. Entonces, tienes, por decirlo así, una enfermedad que no es una gripa, no es una cosa fuerte, es un resfrío común, pero te estás tomando 4 veces la dosis de medicina. Entonces, no es, digamos, una sorpresa que la recuperación sea tan fuerte, porque realmente le estamos dando un estímulo muy fuerte. ¿Qué tan fuerte? Lo puedes ver ahí, varios puntos en el PIB, tanto por el lado fiscal, por el lado de bancos centrales, muy sincronizado por lo demás. No es un país, no es solamente Estados Unidos y Europa, no. Ahora, prácticamente todos los bancos centrales que pudieron bajaron las tasas, hicieron quantitative easing. Prácticamente todos los gobiernos que tenían espacio usaron su gasto público para pagar subsidios, para diferir pagos de impuestos, para, digamos, dirigir mayores flujos para mitigar el golpe. Sé, Axel, que no está en el gráfico, pero ¿tenés algún tipo de data en base a la reacción de los gobiernos también en Latinoamérica? O sea, sí. Sí, ahí, y ha sido muy interesante, el propio Fondo Monetario tiene un interesante monitor. Desde casi el día 0 de la crisis empezaron a monitorear cuáles habían sido las distintas reacciones de política económica. Casi todos los bancos centrales en América Latina bajaron las tasas de interés. Ciertamente los puntos de partida eran diferentes, no todos estaban al mismo nivel. Luego algunos se alcanzaron a estar muy cerca de 0, y todavía lo están, el caso de Perú, el caso de Chile. Quizás uno de los más notorios ha sido Brasil, que llegó a estar al 2%. Algo han empezado a subir las tasas nuevamente ahora, precisamente por el tema de inflación, que ya lo voy a mencionar. Y después tiene el caso de México, que siguen digamos, en términos de cuánto bajó, es más o menos similar. El punto de partida era más alto. México había tenido algunos problemas de inflación los años anteriores, luego la tasa, digamos, el punto de partida era más alto, luego ha bajado. Y por el lado de gasto fiscal también bastante diferencia. Tiene países, nuevamente, que han gastado, digamos, menos, pero en la vecindad de lo que vemos de países desarrollados. Tienes
caso de Perú, el caso de Chile, por encima del 10% del PIB. Y nuevamente en el otro extremo tienes algunos países, ya sea porque no tenían espacio alguno, porque ya tenían una crisis financiera, Ecuador, Argentina, o por alguna decisión de mantener una, digamos, mayor responsabilidad, austeridad fiscal, como quieren llamarle. El caso de México, por ejemplo, el gasto público de México, digamos, adicional, suma 2 puntos del PIB, o sea, es un quinto o menos de lo que gastaron Chile y Perú, por ejemplo. Entonces, traes mucha diferencia, pero esos son los órdenes de magnitud. Brasil, más cerca del 7, Brasil hizo un esfuerzo importante, lamentablemente por quizás un manejo poco apropiado en frenar los contagios y la cepa especial que está golpeando Brasil, digamos, ese gasto importante no necesariamente permitió, digamos, bajar el efecto de la pandemia. Pero esto es muy importante porque entender este esfuerzo de política económica muy grande, muy rápido por lo demás, fue muy rápido, porque también ayuda a entender, y ahora si nos vamos al cuadro más a la derecha, ¿qué ocurrió? ¿Por qué las tasas de interés, y particularmente las tasas nominales, que es la línea de color rojo naranjado ahí? Entramos a la crisis, se caen las tasas de interés, que es, digamos, la respuesta totalmente, ¿no es cierto?, predecible, porque la primera visión es que entrábamos digamos, a una situación de muy bajo crecimiento, sino que abiertamente contracción, cosa que sucedió. Lo normal cuando eso ocurre es que las tasas se desploman porque el mercado empieza a decir, bueno, acá los bancos centrales recortan tasas de interés, cosa que hicieron, y las van a mantener bajas por un buen tiempo. Pero al mismo tiempo, porque la dosis de medicina fue tan fuerte, y ya empezamos a ver que eso ocurría a fines del año pasado, las tasas de interés empezaron digamos, a reflejar eso, que por ahí la Fed, el Banco Central Europeo, no iban a estar 20 años con las tasas en cero, o 10, quizás solamente 3, 4, 5. Entonces, en ajustar esas proyecciones, empezamos a ver esa subida de tasa de interés. Pero no solamente este es ese efecto, y aquí quiero trasladar su atención en aquella línea verde. Esa es las expectativas de inflación. No es la inflación efectiva, es cuánto espera el mercado. Digamos, técnicamente es un poquito diferente, es el break-even de inflación, es la inflación implícita que hay al momento de comparar bonos nominales con bonos reales. Luego, incluye expectativas de inflación y un elemento adicional que es un poco lo que se llama prima de riesgo inflacionario. Es cuando hay mayor incertidumbre de inflación, como inversionista como que le cobra un poquito más. Pero ambos se dispararon, ¿no? O sea, los inversionistas no solamente vieron que las tasas de interés probablemente subían más prontamente de lo que pensaban en la parte más oscura de la crisis, sino que empezaron a ver que las expectativas de inflación se ajustaban al alza también, incluso con una velocidad más rápida. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué ajustaban? Primero porque empezamos a ver efectos en precios precisamente producto de la pandemia. Yo creo que abundan distintas anécdotas. Yo te puedo, por ejemplo, explicar la frustración de mi hijo que quería comprar un auto en Chile. Mis hijos mayores estudian y viven en Chile, y en tan solo algunas semanas se dio cuenta que el auto usado, él quería comprar su modelo de auto usado, había subido 20% en valor. Los autos usados subieron muy bruscamente de precio. ¿Por qué? Porque hubo un problema de suministro de autos nuevos, con el cierre de plantas en China en un comienzo. Hubo problemas en el transporte marítimo. Y finalmente, al momento que empezaron a abrirse lentamente las economías, la gente ya no quería subirse al microbús o al metro, sino que ojalá, si tenía algunos ahorros, comprarse un auto que fuera usado. Entonces, la disrupción que trae consigo la pandemia ha tenido un efecto en precios, porque los procesos productivos, en este caso de producción de automóviles, se ven afectados. A eso se suma ahora este ímpetu tan fuerte de recuperación, que estamos viendo que tiene escasez en algunas materias primas. Y finalmente, ya no es tanto por el lado de productos ni bienes que están subiendo precios, es también un cambio en el marco de actuación de los bancos centrales.
Algunos bancos centrales, el más notorio, la Reserva Federal, incluso antes de la pandemia, cambió su manera de reaccionar frente a la inflación. Al menos esa es su intención. Antes, lo que hacía era, apenas sus modelos empezaban a predecir que la inflación se empezaba a ver por encima del 2%, que era su objetivo, de manera anticipatoria empezaba a retirar estímulos. ¿Qué es lo que está proponiendo ahora? Y aquí hay un poquito de cuota quizás de escepticismo todavía, porque nunca hemos visto en esta nueva modalidad a los bancos centrales. Ellos nos dicen, voy a esperar que la inflación ya esté aquí, ya no son mis modelos predictivos, sino que la cifra ya es efectiva antes de actuar. Entonces, un banco central, al momento de decir que ya no me voy a anticipar para reaccionar en política monetaria, sino que voy a esperar hasta, por decirlo así, hasta ver el blanco de los ojos a la inflación, hasta que realmente esté muy cerca de mí, eso lleva también a que las expectativas de inflación se ajusten al alza. Los bancos centrales van a dejar que la inflación corra un poquito más de lo que habitualmente. Entonces, tienes ese ajuste al alza de expectativas de inflación, la línea verde, tienes las tasas de interés reaccionando a la recuperación económica y, otro elemento importante, a ese incremento de deuda. Ese fue el costo que estamos pagando por esa recuperación tan rápida que se acumula en ese gasto excepcional y el nivel de deuda pública también hay un incremento y también, ¿no es cierto?, se refleja en el incremento de la tasa nominal. Si combinamos ambas, línea roja con línea verde, y vemos la línea amarilla que está abajo, que es la tasa real de retorno, en este caso del papel de 10 años en Estados Unidos, es decir, cuánto como inversionista voy a conseguir de rendimiento una vez que le descuente la inflación, que es la manera correcta. En América Latina siempre sabemos que todas las rentabilidades tenemos que ajustarlas por inflación. Estamos tan habituados a vivir con inflaciones altas que aquí quizás en Estados Unidos nos dicen la rentabilidad nominal es tal, y nosotros decimos no. ¿Cuál es la rentabilidad que tome en cuenta la inflación futura? Porque al final lo que quiero mantener es mi poder adquisitivo. Si yo hago ese ajuste, Mauricio, fíjate que ese número es negativo. Muchas veces que uno invirtiendo en un plazo fijo, al final de año has perdido dinero en tu capacidad de adquisición, ¿no? O sea, la inflación casi siempre en nuestros países es muy superior a lo que yo puedo obtener en una tasa pasiva a través de un instrumento como un plazo fijo. Pero entonces, hoy por hoy, Axel, si uno está invertido en un bono de mediano, de largo plazo, como un bono de tesoro americano, frente a la inflación esperada, estaríamos con retornos negativos. Así es. Y eso es una cosa muy importante. O sea, si yo, digamos, a los que participan acá en esta presentación, este webinar, ¿no? Si yo les fuera a proponer un negocio, yo les quiero proponer, invierten en mi compañía, que después de 10 años le va a dar un retorno que después, ajustado por la expectativa de inflación va a ser negativo. ¿Cuántos de ustedes levantarían la mano aquí quiero invertir? Yo creo que muy pocos. No hace mucho sentido invertir en un instrumento que te va a dar, con la mejor información que dispones ahora, ciertamente, un retorno negativo sobre un plazo de 10 años. ¿Y por qué estamos en esa situación? ¿Por qué el mercado no ajusta? Es que el mercado participan no solamente inversionistas que están preocupados de la rentabilidad, por cierto que es una parte importante, pero fondos de pensiones, compañías aseguradoras que por temas regulatorios tienen que mantener en sus carteras una parte importante en activos seguros como son bonos de tesoro, de alguna manera la rentabilidad esperada pasa de un segundo plano. No les encanta y tratan por ahí de buscar otras cosas. Pero además hay un inversionista, un perfil de inversionista que es muy relevante, que nadie le pide cuentas de rentabilidad, que es un banco central. Los bancos centrales, la Fed en particular, ha sido el principal comprador de tesoros americanos, a pesar de que van a perder dinero en términos reales, como estamos viendo ahí. ¿Por qué lo hacen? Porque lo que se les interesa es, digamos, el año pasado salvar a la economía de caer en una crisis más profunda y eventualmente comenzar a levantar hacia adelante. Y eso es lo que explica. Y eso es muy importante, Mauricio, para entender por qué creemos que el apetito por activos de mayor rentabilidad y luego, asociado a eso, un perfil de riesgo mayor,
va a seguir estando muy presente. ¿Qué significa eso en la práctica? Lo vamos a ver un poquito más hacia el final de la presentación. Sí. Les propongo un poco cambiar, digamos, de geografía y nos vamos a Oriente. Lo que les comentaba, China, digamos, creo que podría ser hasta de mal gusto, pero si podríamos decir si alguien ganó con la pandemia en cuanto a imagen, ciertamente ha sido China, que se dio exitoso, con pocos casos, con su economía ya recuperada el año pasado. Vamos a ver cifras de crecimiento del primer trimestre en China este viernes, Mauricio, mañana. Y, digamos, no se sorprendan si el crecimiento es del 15 o hasta del 20%, trimestre con trimestre. Obviamente, estamos viendo la parte más abajo. Recuerde que en China la parte más crítica de la pandemia fue el primer trimestre, entonces vamos a ver de punto a punto. Pero ciertamente China de alguna manera ha demostrado que es un país que frente a una crisis tan importante la ha superado, y particularmente, digamos, en relación a su principal rival, ¿no? A Estados Unidos, que ha tenido mucho más problemas. La cuenta de casos de fallecidos de Estados Unidos ha sido mucho mayor. Ahora, China... Un tema polémico y podemos estar horas hablando de China. En China, bueno, desde China salió el COVID, se supone que ha habido muy pocos contagiados, fue el primero en recuperarse. Es un tema polémico, pero como bien decís, o sea, tu función como estratega de inversiones es ver dónde hay valor, comentarlo y ver dónde uno como inversor puede tener un resultado positivo, ¿no? Con lo cual es... Tú lo dices, digamos muy bien, Mauricio. China es un mercado, digamos, que no está exento de controversias, por distintas, partiendo del origen de la pandemia, pero, y aquí quise poner en la parte de arriba del cuadro algunos números, algunos conceptos. Hoy por hoy China, sabemos, es la segunda economía mayor del mundo, incluso si haces algunos ajustes por paridad de compra, incluso podría disputarle el número uno de Estados Unidos ya. Es el principal consumidor de materias primas como cobre, los principales metales, de productos agrícolas del mundo. Es el número uno, es el comprador, es el socio comercial más importante para la gran mayoría de países en la región, con excepción de México particularmente. Pero no solamente se trata de materias primas, es el segundo mayor comprador de bienes de lujo a escala planetaria. Entonces, ahora, si tomo esos números, ¿no? Primero, segundo, en muchas categorías, y me traslado al plano financiero, ahí China está mucho más abajo en la tabla. Es, digamos, menos del 4% de las acciones las acciones onshore en China están en manos de extranjeros. Y si miramos cuál es el peso que trae China a los índices bursátiles internacionales, están del orden del 5,5%, por ahí le sumo Hong Kong, ¿no? Que es un índice separado, llegó al 7%, con un poquito de generosidad del 8%. ¿Cuánto pesa Estados Unidos en ese mismo índice? 50%. Entonces, hay una brecha muy marcada, Mauricio, que creemos que no es sustentable en el tiempo. O sea, el tamaño, el peso relativo que tiene China a sus compañías, creemos que se va a ir trasladando a un mayor peso en los portafolios. Entonces, y un poco el mensaje es, más allá del buen trabajo que están haciendo de salir de la crisis, creemos que, digamos, el tamaño de la economía china lo hace un destino de inversión que es, de alguna manera, que no lo podemos dejar fuera, que es inevitable. Tiene sus problemas, es un mercado controversial, como ya mencionábamos, no tiene toda la capacidad, toda la transparencia que uno quisiera como inversor, tiene que trabajar bastante en mejorar esa capacidad. El tener ahí al Estado como un actor tan activo en la economía también es algo que hay que analizar de cuidado, pero ya es algo ineludible hoy día, digamos, mirar e ir acostumbrándose a tener activos chinos, tanto renta variable, pero también crecientemente renta fija, como un, digamos, un personaje permanente en el portafolio. ¿Tú crees, Axel, que también el mercado chino se va abriendo? O sea, cada vez hay más compañías
públicas, cada vez el espectro de poder diversificar dentro de ese mercado sí se va ampliando. Primera pregunta. Y la segunda, desde el punto de vista de evaluación, ¿también crees que las valuaciones hoy son medianamente atractivas? Sí, respondiendo a tu primera pregunta, claramente es así. O sea, hemos visto aperturas de compañías en China. Lo interesante es cada vez más compañías en el ámbito de la tecnología. O sea, China se ha ido convirtiendo también en un campeón en temas tecnológicos. Ciertamente, en algunos aspectos todavía por detrás de países occidentales, particularmente Estados Unidos, pero fíjate que en algunas otras cosas no. O sea, por ejemplo, la implementación de tecnología 5G de telefonía móvil en China está más adelantada de lo que está en Estados Unidos todavía. El uso de inteligencia artificial también está a la par con los desarrollos más de punta en Occidente. Y eso, digamos, se ha ido trasladando. Ahora, aquí es nuevamente donde empiezan a aflorar algunos elementos que como inversionistas hay que, digamos, tomar con cuidado, de alguna manera trasladar riesgos a qué tipo de precios tengo que exigirle y me refiero específicamente, si han seguido un poco lo que ha pasado en China recientemente, una mayor presión, incluso algunas sanciones regulatorias a compañías en el sector tecnológico que por ahí han tomado mayor porcentaje de mercado de lo que las autoridades se sientan cómodas. Entonces, hay ciertamente elementos que hay que mirar en detalle. Y precisamente, digamos, si bien en números China debiese rápidamente ir integrándose más y esa integración ir representando más de los índices internacionales ¿no es cierto?, de tanto bursátiles como de renta fija, lo que ha demorado eso, Mauricio, en el tiempo es que las compañías en China no todas, sobre todo las digamos, la de tamaño mediana y pequeñas, no cumplen cabalmente con los estándares de entrega de información, transparencia de sus estados financieros, y eso hace, digamos, una tarea mucho más difícil tener claridad respecto a lo último que mencionabas. ¿Cuáles son las valuaciones? Si no tenemos un conocimiento pleno de la parte financiera, de los estados financieros, se vuelve, digamos, una cosa muy difusa hablar de esas valuaciones. Entonces, déjenme, digamos, antes de quizás tocar otros temas, y sí quiero compartir con ustedes un poquito cómo vemos el posicionamiento, hablar de un tema que en BlackRock en particular es un tema muy relevante, que es la incorporación de criterios de sustentabilidad en los procesos de inversión. O sea, más allá de tener por ahí un fondo sustentable, o ESG, como le llaman, ¿no? Que está respondiendo quizás a un interés comercial, y está bien, a una demanda de los inversionistas institucionales en Europa muy fuerte. Acá en América Latina ha sido muy interesante ver el protagonismo que tienen los family offices, por ejemplo, en inversión sustentable, en inversión de impacto. Pero lo que yo creo que realmente, digamos, abrió muchos ojos, y para mí, por ejemplo, ha sido un punto de inflexión, está, digamos, situado en esta gráfica. Por muchos años, Mauricio, de alguna manera había esta sensación, y por ahí hasta algunos datos lo corroboraban, de que el tomar en cuenta criterios de sustentabilidad traía consigo un costo. O sea, si yo quería ser un buen ciudadano, de alguna manera tenía que renunciar a mayores rentabilidades, porque de alguna manera dejaba fuera algunas industrias que podían ser muy rentables, si me preocupaba del medio ambiente o digamos, o temas de responsabilidad social. Ahora, lo interesante es que esa tesis de alguna manera se ha ido desdibujando, y aquí lo pueden ver. Lo que hicimos acá es en distintos mercados analizar dos carteras de referencia. En el fondo son dos índices. Uno, digamos, con la estructura tradicional, en que son los precios están determinados principalmente por la capitalización bursátil, que son las barras de color naranjo, y lo comparamos con el retorno de índices que consideran adicionalmente
¿no es cierto?, factores de sustentabilidad. Cuánto es la huella de carbono, cómo marcan en indicadores de diversidad, cómo se comportan en cuanto a calidad de gobiernos corporativos, y medimos la rentabilidad, y te tengo que decir, casi con sorpresa nos empezamos a dar cuenta que no solamente no hay un costo en rentabilidad, sino que en algunos mercados, quizás menos notorio en Estados Unidos, un poco más en mercados emergentes, hay un premio. Estoy logrando un mejor retorno en mi cartera si incorporo versus no hacerlo. Es lo que llamamos el momento ¿por qué no? Hoy día la data te está empujando a decir ¿por qué no considerar estos factores si, entre otras cosas, me están ayudando a mejorar el retorno que pueda tener, en este caso de renta variable? Ese es un análisis de los últimos 8 años. Ciertamente hay momentos en el tiempo en que no es así, pero en un horizonte de largo plazo, que la gran mayoría de inversionistas somos inversionistas de largo plazo, la evidencia está apuntando a que la sustentabilidad es algo que quiero, digamos, incorporar más, no menos, al momento de diseñar mi proceso de inversión. Creo Axel, que si le agregás al gráfico el primer trimestre de 2021, todavía te debería dar más amplia la brecha, porque efectivamente me parece muy interesante el análisis de que se trata de los últimos 8 años y no de los últimos 2 años donde todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Los últimos, o de la llegada del nuevo presidente americano, donde efectivamente el tema de sustentabilidad ha cobrado muchísimo auge. Pero el análisis, haciéndolo desde el 2012, creo que trae mucho más valor, porque te está demostrando que ya desde momentos en que todavía no era moda, como de alguna manera podría serlo hoy, efectivamente pagó, y es un buen tipo de activo para tener en los portafolios, ¿no? Sí, y esto es muy importante porque yo creo que, al menos la perspectiva que tenemos de BlackRock, es que no queremos que sea moda, todo lo contrario, sino que vaya encontrando su lugar en los procesos de inversión, independientes si se trata de una estrategia de sustentabilidad o no. O sea, creo que la mejor frase que resume eso, Mauricio, es una carta que escribió el chairman de BlackRock, Larry Fink, que mencionabas hoy, digamos al comienzo de la llamada. El año pasado, digamos, yo creo que muy certeramente ha dicho, el riesgo climático es un riesgo de inversión. O sea, como inversores no podemos cerrar los ojos a el impacto, por ejemplo, que tiene el cambio climático de haber incrementado los eventos extremos, ¿no es cierto?, digamos, de desastres naturales. Aquí en Estados Unidos han habido más inundaciones, han habido más, ¿no es cierto?, estos incendios que pueden generar, ¿no?, daños en plantas, ¿no es cierto?, en desarrollos inmobiliarios que impactan, digamos, el riesgo como inversionista. Entonces no podemos cerrar los ojos y es más, le estamos pidiendo a las compañías que ellas tomen un rol activo en ir definiendo qué planes ellos están tomando para hacer frente a riesgos tan importantes como son el climático. ¿Sí? Entonces, quiero, digamos, y después poder atender las preguntas que puedan tener, un poco traer esos 4 conceptos que compartí contigo digamos, este es un ejercicio un poco más ilustrativo. Ciertamente cada cartera tiene que responder a las necesidades propias de cada persona o cada institución, y para eso, digamos, es el trabajo que realiza BlackRock con socios como PCB Global, ¿no? En determinar cuáles son los portafolios más apropiados. Y es aquí, por ejemplo, donde pueden notar, traemos, por ejemplo, una sobreponderación en acciones versus otras clases de activos, precisamente porque queremos participar en el proceso de recuperación y, como bien señalaba, porque es muy costoso, es poco atractivo estar invirtiendo en bonos de países desarrollados, esos bonos de gobierno que traen consigo, ¿no es cierto?, retornos reales negativos. En otras categorías estamos un poquito más balanceados, no traemos una convicción para sobreponderar, pero tampoco mantenernos ponderados. Pero acto seguido, si entramos un poco más en el detalle fino regional, en el caso de las acciones, o en las categorías, en el caso de renta fija, también es bastante claro nuestro foco. Queremos, por un lado, participar en la parte renta variable de este crecimiento a través de posiciones más cíclicas, emergentes, ciertamente, hablábamos de China, también países ligados a los commodities. Creemos que este año
y ese es marchar bien. Un caso interesante es el Reino Unido, es un mercado desarrollado que por un lado va bastante bien en la apertura por el tema de las vacunas, pero si miramos la composición sectorial de la bolsa de Londres, Mauricio, vamos a encontrar mayor exposición a dos sectores cíclicos que creemos que van a reflejar esta recuperación. El primero de ellos es el sector bancario, el sector financiero, muy importante, como saben, en el Reino Unido. Y el tercero, el sector minero. Una parte importante de los grandes conglomerados mineros, por razones históricas, están listados en Londres. Entonces ahí también vas a ganar exposición a un sector que creemos que va a marchar muy bien. No solamente por la recuperación económica hoy, sino también por el tema de sustentabilidad, toda esta revolución verde de electromovilidad. Digamos, creo que la mejor manera de describirlo, un auto eléctrico tiene 4 veces más contenido de cobre que un auto de combustión, digamos, tradicional, en base a hidrocarburos. Entonces, piensen, 4 veces más cobre. Es una demanda estructural en los próximos años en la medida que el parque automotriz va transitando desde gasolina, desde petróleo a electricidad. Y por el lado de Estados Unidos, la tecnología. Para Chile. Podría ser una buena noticia para países como Chile, como Perú. Ciertamente también otro metal, el litio, níquel, muy relacionado con las baterías. Por ahí no tan buena noticia para aquellos países que son más dependientes de hidrocarburos, que tendrán que, digamos, todavía queda algún tiempo, pero ciertamente la demanda viene en declinación y tendrán que buscar maneras, como lo han hecho, por ejemplo, algunos países nórdicos, Noruega en particular, también algunos países del Medio Oriente, de cómo reciclar, ¿no es cierto?, el dinero que obtienen de petróleo en industrias, digamos, diferentes, de mayor valor agregado, con mejor, digamos, prospección futura. Y al momento de mirar Estados Unidos es un caso interesante. Ahí no es tanto la decisión de que Estados Unidos esté más adelantado en la curva de vacunación, ciertamente tiene alguna responsabilidad en nuestra sobreponderación, pero es más bien el reflejo de su composición sectorial. Dentro de los países desarrollados, Estados Unidos es el que, digamos, concita la mayor exposición a dos sectores que creemos que no solamente lo han hecho muy bien hasta ahora, sino que tienen chances de marchar muy bien hacia adelante, que son el sector de tecnología y el sector de salud. Creemos que la tecnología es, digamos, una industria que va a seguir siendo una fuente de atracción de inversión de manera muy permanente en el tiempo. Estos cambios seculares que hemos visto, ¿no?, que van desde la sustentabilidad, pero también hacia el trabajo remoto, el comercio electrónico, la biotecnología, todo apunta a mayor inversión en ese sector y creemos que es importante participar de ello. Regionalmente, Estados Unidos más que Europa, incluso más que Japón, trae mayor exposición a esos ambos sectores de tecnología y salud. Y por último, para dejar espacio para las preguntas de la audiencia, un poco en lo que a bonos se respecta, traemos, como es de esperar, menos entusiasmo por bonos del Tesoro, efectivamente por esa situación que traen de tasas reales negativas. Eso un poquito se ha ido trasladando también a los bonos corporativos grado de inversión. Si bien entregan un spread por encima de la tasa del Tesoro, ese spread hoy día es muy, digamos, bajo, muy poco profundo. Entonces, digamos, de alguna manera, ese poco atractivo de tasas reales se traslada. Y donde creemos que hay mayor valor son precisamente tesoros que te protegen de ese riesgo inflacionario. Son lo que se conocen acá como TIPS, y bonos corporativos de high yield, donde ese colchón de spread es más amplio, y finalmente bonos asiáticos, en la misma línea de China, no solamente acciones, sino que también de renta fija. Y aquí interesante, tenemos una posición más equilibrada en bonos de países emergentes, incluyendo Latinoamérica. Por un lado, digamos, nos gusta la dinámica que trae consigo este boom de commodities. Hablamos de los metales, creemos que este año al menos también el repunte de precios de petróleo se va a mantener. ¿Qué nos previene de ser más entusiasta? La salud de las economías en la región por la demora de vacunación, por cómo de alguna manera entraron a la crisis con situaciones macroeconómicas más frágiles, por el incremento de riesgo político, con las elecciones en Ecuador, algunas semanas atrás,
comenzamos un super ciclo político en la región. Tenemos en Perú recientemente, Chile prontamente, no solamente elecciones presidenciales, sino cambio de constitución que se inicia. Tenemos en México una elección que es muy importante, que es la elección legislativa de mitad de sexenio, que de alguna manera determina qué dirección toman los últimos 3 años del gobierno. Tenemos elecciones presidenciales en Brasil, ciertamente el próximo año. Entonces, ese también es un factor que nos hace, digamos, un poco, digamos, mitigar el entusiasmo que traemos por el lado de materias primas en América Latina. Y que a la larga nos lleva quizás a tomar menos posición como clase activo y más bien dirigirnos a ser muy selectivos, a ver qué empresas o qué países presentan oportunidades por encima quizás digamos, del promedio de la categoría. Déjame parar ahí y voy a dejar de compartir la pantalla para que tengamos una conversación un poquito más de frente a frente y no sé, veo hay bastantes preguntas por parte de la audiencia y ver si podemos atender alguna de ellas. Sí, bueno, una de ellas es un tema bastante importante en Latinoamérica. Como sabes, Axel, el latinoamericano está muy acostumbrado a, cuando invierte en dólares, buscar una inversión a través de instrumentos de renta fija. Una de las preguntas que creo que las acabas de contestar era un poco si era momento de comprar bonos de alta calidad crediticia o bonos de alto rendimiento, en el caso de Estados Unidos y en el caso de economía latinoamericana. Yo creo que la posición, bien lo dijiste, una posición neutral y una posición infraponderada en lo que es bonos de alta calidad por el bajísimo spread que traen. Y efectivamente, a nivel personal y a nivel de clientes e inversores, nos hemos empezado a acostumbrar o a entender que dentro del riesgo no es solo subir tasas a través de un riesgo crediticio, sino que también va a través de invertir en la parte de acciones o en la parte de renta variable, ¿no? Donde efectivamente hoy estás comentando que deberíamos sobreponderar nuestras carteras. Así es. Creo que quizás lo más difícil, y esto incluso antes de la pandemia, Mauricio, teníamos muchas conversaciones con clientes para hacerles ver de quizás la estrategia que funcionó muy bien años anteriores de tener una cartera en bonos de alto rendimiento, nos jugaba muy bien. Desgraciadamente, la tasa base, la tasa de países desarrollados cada vez más bajo, arrastró esos cupones para abajo también. Luego, de alguna manera, en una conversación que nunca es sencilla, digamos, es en el fondo decirle al cliente, mira, si tú quieres seguir apuntando al mismo retorno objetivo, vas a tener que tomar más riesgos, sea riesgo de crédito, riesgo de moneda, abiertamente riesgo de mercado al momento de hablar de acciones, riesgo de liquidez al momento de hablar de alternativos, por ejemplo. Puedes encontrar muy buenas alternativas en crédito privado, por ejemplo, pero son por naturaleza inversiones que no son líquidas, no puedes salir de ellas cualquier día. La liquidez, como sabemos, es una característica que el inversionista latinoamericano valora muchísimo. Entonces, explicarle que había de alguna manera un costo a pagar para mantener el objetivo de retorno no ha sido tarea sencilla. Entonces, ahora un poco ocurre lo mismo. Eventualmente esperamos que las tasas de interés regresen a la normalidad, o sea, y esto es un poco más intuición porque no podemos contrastarlo, pero eventualmente los bancos centrales querrán llevar a sus políticas a un terreno neutral y no en sobreestímulo como han estado en los últimos años. Eso eventualmente llegaría a que los tipos de interés estén de vuelta al 3, 4%, en ese orden de magnitud, y ahí esperaremos que la renta fija vuelva a tener ese rol tan importante, no solamente de generar ingreso, pero que sea esa ancla de estabilidad al portafolio, ¿no? Ahora estamos en el poder de los dos mundos, ¿no? Como dice un amigo mío, la renta fija ya ni renta ni es fija por la volatilidad que trae. Entonces, es muy buena esa. Hay una pregunta súper interesante que por ahí tiene que ver con temas de evaluaciones. Dice, ¿qué lectura se hace frente al cambio de inversiones de Bill Gates, quien ha dejado de invertir en temas de tecnología y se está volcando a temas agrícolas y de medio ambiente? Bueno,
Yo creo que Bill Gates es un tipo supervisionario. Ciertamente entiende el tema de diversificación. Él tenía todos los huevos puestos en el canasto de tecnología, así que está buscando activos que se correlacionan poco con la tecnología y ciertamente, digamos, bienes raíces, incluyendo la agrícola y otro tipo de, digamos, de activos menos correlacionados. Pero quiero detenerme también en el tema sustentabilidad. Él recientemente ha publicado un libro, digamos, con respecto a querer llamarse, ser una persona que influencie en cuanto a tomar conciencia de lo importante. Ahora, creo que donde está la genialidad de Gates y otros inversionistas es, la mayoría de nosotros cuando nos hablan de cambio climático, nos quedamos pegados en el riesgo. O sea, ojalá que no se caliente el planeta, que no se quemen las plantas, digamos, o que no se inunde Miami, lo que tú quieras, nos quedamos en el riesgo. Tipos como Gates y ciertamente como Elon Musk ven la oportunidad. O sea, Elon Musk fue una persona que inventó una industria, que es la electromovilidad de alguna manera. Él vio que el planeta va a un lugar en que quiere bajar el efecto de emisión de carbono, y eso cómo se logra cambiando de motores de combustión a motores eléctricos. Él dio la oportunidad, y eso yo creo que Gates también tiene súper claro, que aquí no solamente es salvar el planeta y ser buen ciudadano, es ser un buen inversionista, ver la oportunidad que hay en este cambio tan importante que es necesario. Si queremos perpetuar el problema, digamos, perpetuar el planeta, no hay ninguna adversaria que enfrentar de frente para redundancia el problema. Una pregunta bien interesante también, muy interesante para BlackRock, porque creo que BlackRock está de ambos lados, es gestión pasiva de instrumentos de portafolios versus lo que es gestión activa, ¿no? Sí. Un poco para que, me gustaría, Axel, que expliques con dos líneas lo que quiere decir gestión pasiva o gestión activa, para por ahí la gente no tan especializada que lo entienda fácil y que digas un poco. Claro. Perfecto. Bueno, efectivamente, hay dos como aproximaciones a la inversión. Está y voy a partir por la activa porque es la más tradicional, es invertir buscando aquellas empresas, aquellos instrumentos y armar un portafolio con la intención de ganarle al promedio del mercado. Y está la inversión pasiva, que de alguna manera renuncia a tratar de ganar el mercado y lo que da es acceso de manera muy conveniente y transparente a esos mercados. Entonces, una cartera pasiva no le interesa ganarle al S&P 500 en Estados Unidos, sino que imitarlo, ¿no? Copiarlo de la manera más conveniente y barata posible. Entonces, ¿cuál de los dos? Y en BlackRock, como bien señalas, estamos en ambos, ¿no? Entonces, déjame contestar la pregunta de la siguiente manera. Voy a hacer una analogía con una publicidad de tarjeta de crédito. Por ahí le va a sonar a cuál, digamos, me refiero. Yo lo que digo es, si eres capaz de identificar un equipo de inversión que tenga las habilidades, que tenga el conocimiento del mercado, que consistentemente te entregue mejores retornos que el mercado, que es una cosa bien difícil de hacer, si lo encuentras, digamos, abrázalo y quédate con él el máximo tiempo que puedas. Para todo lo demás, pasivo. Está bien, está bien. Y también hay el año pasado, en plena crisis, como sabés, todos nuestros portafolios son gestionados por BlackRock, y son todos portafolios que tienen un sesgo pasivo desde el punto de vista que utilizamos ETF, que son los instrumentos que tienen una esencia en seguir índices, pero creo que termina siendo un blend, porque los model portfolios de BlackRock el año pasado lo hicieron muy bien por el cambio en la estrategia de activos que hicieron en plena crisis. O sea, yo como asesor con mis clientes y demás en plena crisis, mucho cliente salió de riesgo y luego no entró a tiempo, y en el caso de los portafolios gestionados por BlackRock, la decisión que se tomó fue comprar renta variable americana, que había sufrido muchísimo, y vender bonos del Tesoro americano, que habían subido muchísimo. Al final los bonos siguieron subiendo, las acciones volvieron a recuperar y subir,
Y ese mix de una decisión muy puntual en un punto muy específico hizo que la performance de los portafolios hayan sido excelentes para el año pasado. Y eso termina siendo un blend, ¿no? O sea, una gestión activa, pero con ciertos toques, gestión pasiva, pero con ciertos toques de actividad en momentos puntuales. Es verdad. Y lo que hemos intentado, creo que muy exitoso en BlackRock, es combinar, ¿no? O sea, construir bloques que se manejan de manera pasiva y que sean los inversionistas o los asesores como ustedes que vean cómo combinar esos bloques, tanto para aprovechar oportunidades de mercado, pero también para poder construir un portafolio que se acomode, que se ajuste de mejor manera a las particularidades del cliente en cuanto a sus aplicaciones de rentabilidad, a su tolerancia de riesgo. Entonces, ha sido muy interesante ir viendo cómo antes lo que era gestión 100% activa, se ha ido volviendo algo más híbrido. O sea, el asset allocation, al final de cuentas, es una decisión activa. Lo que hemos intentado hacer en BlackRock es entregar los bloques, los building blocks, ¿no? Que son transparentes, que son convenientes, digamos, son líquidos, son ETFs, ¿no? Se puede entrar y salir de ellos con facilidad. Sabes exactamente lo que estás comprando porque conoces el portafolio de la mayoría de ellos y, digamos, los puedes operar muchas veces digamos, con costos de administración que son una fracción de la gestión activa porque involucra menos investigación, menos recursos, ¿no? Entonces, ha sido una muy buena, digamos, yo creo que intersección de ambos estilos, ambas aproximaciones pasiva y activa. Axel, un tema, acá dentro del webinar tenemos también muchos empresarios en Latinoamérica, muchas personas hoy en base a la emisión de deuda de la cual venías comentando y demás, tienen cierta preocupación frente al dólar, lo que el dólar sé que no es difícil y no sé si se pueden dar predicciones, y es muy difícil dar una predicción sobre monedas, al menos a BlackRock le preocupa el tema inflacionario, le preocupa la devaluación del dólar o que el dólar deje de ser el dólar en el mundo. A ver, creo que es más fácil responder lo último. Nos preocupa, eventualmente sí, pero hoy día, digamos, por una intersección, ya sea porque sigue siendo la moneda más líquida, muchos bienes, muchos commodities se siguen transando en dólares, sigue siendo la moneda de referencia. En América Latina lo sabemos bien, sigue siendo la moneda de refugio. Cuando las cosas no marchan bien, la tendencia es buscar exposición dolarizada, ¿no? Versus nuestros activos locales. Entonces, creemos que ese rol lo va a seguir manteniendo por algún tiempo. Han habido quizás por ahí en la historia dudas en su momento en los 80 si el yen iba a reemplazar el dólar, ahora si es que el yuan, el renminbi lo podría reemplazar. Eventualmente sí, pero creemos que es un proceso que va a tomar su tiempo. Sigue siendo la moneda predilecta para transacciones comerciales y también un activo digamos, de refugio en el sentido de almacenar riqueza. Ahora, dicho eso, tiene fluctuaciones, obviamente, un poco, digamos, encadenando a nuestra visión respecto a, por ejemplo, materias primas, cómo eso podría ayudar a levantar algunas economías en la región, en Latinoamérica. Eso más un poquito más de inflación, que de nuevo suele ser, digamos, un sustento para el precio de commodities. Deberíamos ver algunos elementos para pensar que las monedas en la región se podrían apreciar contra el dólar. Ahora, lamentablemente, el dólar es una variable financiera, es un instrumento que es muy sensible a otros factores también. Y vuelvo al tema de que la volatilidad generada por la situación política en la región podría eventualmente, durante ese proceso de apreciación, darnos algunos episodios digamos, en el sentido contrario. Alguna sorpresa por ahí, algún, digamos, candidato que traiga un programa económico no demasiado amistoso con el mercado, con la inversión, ciertamente va a tener una incidencia en devaluar esa moneda local versus el dólar, digamos, en reacción a esos inversionistas locales que están buscando refugio. Entonces, está la atención, ¿no? O sea, los fundamentos, aparte
positiva que trae consigo este eventual superciclo de commodities, lo vamos a encontrar en algunos momentos tensionada por la volatilidad política que todo proceso electoral trae consigo en la región. Eso es, digamos, yo lo que digo, Latinoamérica está casada con la incertidumbre política, es parte ineludible de invertir en la región. Luego, digamos, tenemos que estar acostumbrados a ver la volatilidad, en este caso del tipo de cambio, que nos puede estar acompañando estos próximos meses. Axel, última pregunta, y creo que justamente hoy tu chairman habló un poquito de ello, porque todo el mundo habla de ello, un poco la opinión de BlackRock frente a las criptomonedas, frente a blockchain, qué opinan, qué creen, hacia dónde va. Sí. A ver, parto diciendo que nos causa mucho interés, y lo estudiamos, en parte de BlackRock Investment Institute. Es un tema que lo revisamos constantemente. Creo que hay que desmenuzar un poco este concepto, concepto más general de activos digitales, que incluye criptomonedas, pero también otro tipo de digamos, de instrumentos. Dentro digamos, del tema de monedas digitales está la opción un poco que hemos visto hasta ahora, que son estas monedas encriptadas, pero que recientemente está tomando un cariz más interesante, que los propios bancos centrales decidan también tener monedas en formato digital y no, digamos, en el formato tradicional que conocemos ahora. Así que, como, digamos, como analistas, es un tema que nos interesa muchísimo. Eventualmente lo que podemos estar viendo es en los primeros, la etapa más temprana de algo que se pueda transformar en una clase de activo, y eso es un poco lo que ha dicho la FINC hoy día. Las criptomonedas tienen un potencial interesante de convertirse en un activo, dado que tiene, digamos, características de correlación, ¿no? de diversificación de portafolios grandes. Al mismo tiempo, y eso también lo ha comentado, hasta el momento no parecen que las criptomonedas, como las conocemos, se transformen en un sustituto a las monedas. La alta volatilidad que traen precisamente juega en contra a que se conviertan en una moneda de amplio uso. Uno lo que quiere de las monedas es que no fluctúen tanto. Entonces, de alguna manera, como una clase de activo de diversificación bien, que proteja frente a riesgo de inflación o riesgo precisamente de pérdida de valor del dólar por la deuda, pero creemos que, digamos, no cumple hasta el momento de las monedas más comunes en el espacio de criptomonedas con las características que uno quisiera, digamos, de tener como una digamos, pues, ¿cómo que se llama? Es un instrumento, un medio de pago, eso es lo que buscaba, que sea, sí. Entonces, lo analizamos, incluso algunos de nuestros colegas en grupos, digamos, equipos de inversión, y eso es información pública, han explorado la posibilidad de, por ejemplo, a través de futuros, lograr cierta exposición como un elemento de identificación muy pequeño, con porcentaje muy pequeño, pero, digamos, lo analizamos con mucho cuidado. Ahora, es cierto, es un tema que toma interés, pero la mayoría de nuestros clientes nos están haciendo mucho más preguntas de otros temas, sustentabilidad, por ejemplo. Hay mucho más interés y flujos que acompañan ese interés en temas relacionados con sustentabilidad. Bueno, Axel, gracias. Hemos ocupado más de una hora de tu tiempo, muy agradecido, la verdad. Encantado, muy. Quedan algunas otras preguntas, las contestaremos vía email. Y bueno, también muchas gracias a todas las personas que se conectaron a este webinar. Como digo, ya contestaremos el resto de preguntas y bueno, ojalá pronto hagamos otro webinar y nos tires más consejos de cómo invertir los ahorros. Muy bien, Mauricio, y muchas gracias por la invitación y a todos quienes se conectaron hoy. Un placer. Gracias. Chao, gracias.